Muy buenas tardes, querido joven, iglesia que se conecta en este día. Bueno, yo espero que ustedes estén bien, que estén pasando, disfrutando este tiempo en familia y que estén disfrutando este tiempo de renovación, de noche de renovación en R21. Recuerda que puedes compartir este link, puedes suscribirte también si no te has suscrito y darle like, darle un me gusta y también compartirlo con aquellas personas que tú amas y que quieres que estén también, que sean bendecidas a través de la palabra. Te recuerdo que estamos trabajando o te cuento también si te conectas por primera vez, un abrazo enorme, un abrazo gigante para ti y te cuento que estamos trabajando en este trimestre un tema que es la consagración y Jorge nos ha venido hablando y nos ha venido contando acerca de la vida y la historia de Moisés, de cómo este hombre siendo joven se consagra para el Señor y empieza un tema de un llamado y un cumplimiento del propósito y de las promesas que el Señor había hecho para su vida y le había hecho a él. Sin embargo, hoy yo quiero hablarte acerca de otro hombre, otro joven que a mí también me cautiva demasiado y este hombre es Samuel. Entonces vamos a leer ahorita en el primer libro de Samuel, pero antes de leer el primer libro de Samuel, pues yo quiero contarte que le he colocado a el nombre, pues por decirlo así, el título de esta reflexión: prohibido delegarlo a terceros. Y es que la consagración es un tema personal. La consagración tiene que ver conmigo, tiene que ver con una decisión propia, tiene que ver con esa relación con Dios, entre Dios y yo. Entonces, queremos hablar y vamos a la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24. ¿Sí? Y en este versículo 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. En este punto que te estoy leyendo, este texto que te estoy leyendo, estamos hablando de Ana. Ana es la mamá de Samuel. Pero entonces yo te quiero poner en contexto un poquito acerca de la historia de este joven. Mira, el joven Samuel o ese niño Samuel, pues definitivamente hace parte de una familia quizá un poco atípica, pero una familia en la que su madre Ana y su padre Elcana, ¿cierto? Ella no podía tener hijos porque era una mujer que tenía un problema en su matriz y que era estéril, una mujer que no tenía la capacidad biológica, por decirlo así, de tener hijos, ¿sí? Y ella padeció, sufrió, lloró, se lamentó muchísimo tiempo por esta situación. Sin embargo, llegó un día en que ella decidió, y ella estaba en el templo, y ella decide hacer un pacto con Dios. Y en ese pacto con Dios, ella le dice: Señor, yo quiero, pues dice la palabra que tuvo una oración larga con el Señor. O sea, yo me imagino que ella ahí desbordó, que ella ahí se desahogó, ¿cierto? Pero la Biblia también habla de que ella en esa oración, dentro de toda esa oración, ella le pide algo a Dios y le dice: si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a consagrar. Entonces ella hace este pacto con Dios, ese pacto en donde lo que Dios va a aportar o lo que Dios va a dar es permitirle que ella tenga un hijo varón. Y Ana dice: y yo lo voy a consagrar para ti. Entonces, ¿qué es esto del término consagración? Bueno, Jorge ya nos ha venido contando. Y consagrar tiene que ver con una separación para Dios, una separación para el Señor. Es decir, de pronto no es meterme en una burbuja, quedarme en esa burbuja, sino que tiene que ver con yo decidir, ¿verdad? Entregar mi vida para el Señor, vivir para Él. Y aún estando en medio de nuestra sociedad, tener esta determinación, esta
decisión de nosotros poder permanecer, de nosotros poder guardarnos en santidad para Dios. Entonces el término consagración, de pronto en nuestra sociedad usted lo verá y la gente pensará que eso no debería ser, ¿cierto? O sea, de que ya hoy estamos en otro tiempo, pero el Señor sigue siendo el mismo de ayer y el mismo es hoy y es el mismo de siempre, dice la palabra. Entonces, joven, yo te animo a que tú puedas decir y aprovechar este tiempo y esa palabra y decirle al Señor, Señor, yo quiero consagrarme para ti, permíteme consagrarme para ti, Señor, que yo pueda ser un joven y una persona para ti, iglesia, que nos estás escuchando, niño, adulto. Yo quiero ser una persona separada para ti, una persona que busque agradarte, una persona que busque enamorar tu corazón, una persona que busque obedecerte, una persona que te obedezca. Eso es consagración. Entonces, Samuel fue consagrado para el Señor desde antes de nacer. Es más, desde antes de que Ana concibiera. O sea, ella, aun cuando Samuel era una idea, cuando Samuel era un sueño, cuando Samuel era un pensamiento, un anhelo del corazón de Ana, este joven, este hombre fue consagrado para Dios. Y no solamente en santidad, y no solamente en sus decisiones, es decir, sí, en santidad, sino que también fue consagrado en el servicio para el Señor. Entonces, mira qué tan interesante, y así que vamos a hablar de este hombre joven, ¿cierto? Que él vivió todas estas etapas de su vida dentro del templo. Entonces vamos a hablar de la consagración de él, pero para aprender un poco acerca de cómo él pudo mantenerse, acerca de su consagración, acerca de los resultados que tuvo la consagración en su vida, ¿cierto? Entonces dice ese versículo 24 que acabamos de leer, que el joven Samuel, o el niño que Samuel era un niño, dice que la mamá después que lo destetó, o sea, era muy pequeño, lo llevó consigo, lo llevó al templo, llevó una ofrenda, y dice el mismo versículo 24, y el niño era pequeño. Quiere decir que Samuel pasó su infancia, pasó desde muy niño en el templo. De pronto, él no vivió una vida común como la de los otros niños de su época, de su entorno. Él no vivió una vida común. No sé, ¿será que Samuel se cuestionaba? ¿Será que en algún momento llegó a reprochar? ¿Extrañó a sus papás? Seguramente que sí. Seguramente él vivió momentos en donde él anhelaba también tener otras cosas, tener otras vivencias como la de los niños de su entorno. Pero la Biblia no lo dice, yo no lo puedo afirmar. En mi humanidad, en mi cuestionamiento, en mi pensamiento, en mi imaginación, yo pensaría de que sí, yo pensaría de que este niño, a medida que fue creciendo, se fue haciendo preguntas y de pronto en algún momento anhelaba el hecho de estar con su mamá. Pero es una pregunta o es a la que yo no tengo respuesta, solamente estoy imaginando un poco. Pero ¿qué sí dice la palabra? La palabra dice en el versículo 18, dice, en el versículo 18 del capítulo 2, dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, ¿cierto? Entonces Samuel servía en la presencia de Jehová según lo que dice el versículo 18. Él ministraba, él creció con un llamado o con un encargo ministerial sacerdotal. Y sabemos que el sacerdote es la persona o era la persona encargada de interceder ante Dios a favor del pueblo. Era la persona encargada de llevar ante Dios el pecado del pueblo
para que fuera perdonado, y por eso se recibían ofrendas y todo esto. Y Samuel estaba allí creciendo con el efod, creciendo como un sacerdote, ministrando en la presencia del Señor, viviendo el servicio en la casa del Señor. Entonces, lo primero que yo quiero contarte es que ser consagrado es ponerme el manto sacerdotal. Y en ese punto yo no te estoy hablando de un manto físico, no te estoy hablando de ropa física, no te estoy hablando de algo que me tengo que colocar, el efod, no. Estoy hablando de algo espiritual y estoy hablando de mi posición como hijo de Dios, ¿cierto? Colocarme el manto sacerdotal significa que yo voy a asumir mi posición como hijo, pero también como sacerdote, como esa persona llamada a estar en la presencia del Señor a favor de mi casa, a favor de mi familia, a favor de la sociedad, a favor de mi nación, ¿sí? Y entonces ahí estaba Samuel, creciendo como un joven que ministraba en el templo, un niño consagrado antes de nacer, pero a él le iba a tocar decidir. O sea, el hecho de que él haya sido consagrado desde antes de nacer no significa que a él no le iba a tocar decidir. Él debía tomar su propia decisión. Él debía tomar sus propias decisiones de consagración. No bastaba con la consagración de que le hizo Ana, aun cuando fue importante, aun cuando tiene poder, aun cuando tiene autoridad. También al joven Samuel le tocaba y le iba a tocar decidir en algún momento de su vida si seguía el camino y el ejemplo de los hijos de Elí, que abro paréntesis, eran mal ejemplo, eran jóvenes que hacían lo malo ante los ojos de Dios, eran jóvenes que no daban buen ejemplo, sino que antes la gente en el pueblo hablaba muy mal de cómo ellos, acerca de lo que ellos hacían, porque ellos burlaban, dice literalmente la palabra que ellos pisoteaban el nombre del Señor. Pero entonces Samuel tenía que decidir, voy a vivir cómo, voy a seguir el ejemplo de los hijos de Elí, que son mi referente más próximo, o voy a seguir el ejemplo y el camino a la consagración. Voy a vivir una vida ficticia, una vida doble, una vida de fingimientos, o voy a vivir una vida realmente consagrada a los pies del Señor. Entonces Samuel podía excusarse. Él podía tener excusas para él no ser un joven consagrado. Él podía decir, pero es que yo fui abandonado desde muy pequeño. Mi mamá me trajo acá y me dejó al son de las tamboras. O él podía decir, lo que pasa es que yo me hace falta, yo no decidí y hacer una rebeldía, un berrinche y decir, es que yo no decidí esto, yo no decidí ser sacerdote, renuncio, ¿cierto? Él también podía decir, yo quiero experimentar lo que hacen los hijos de Elí, Ofni, Finés, yo quiero experimentar también, pero él decide consagrarse. Dice el versículo 26 del capítulo 2, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Otra versión dice que él agradaba a Dios y a los hombres. Entonces era un joven que fue creciendo y fue tomando su decisión, y su decisión era agradar al Señor. Esa fue su decisión. Y este es el punto en el que yo te quiero decir, coloquémonos el manto sacerdotal, porque el manto sacerdotal es ejercer el llamado que Dios ha hecho a mi vida, es decir, decirle sí al Señor, dejar a un lado las excusas, porque seamos sinceros, excusas todos tenemos. Todos tenemos excusas. Si tú vas a mirar las excusas en tu vida, no vas a avanzar, no vas a seguir adelante, no vas a crecer y no vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si es por excusas, cualquiera de los que están allá escuchándome, yo misma podría tener muchas excusas. Samuel podía tener muchas excusas, pero él decidió vivir una vida consagrada para el Señor. Mi animación, joven, ¿qué vas a decidir tú? Ante una sociedad que no perdona, ante una sociedad que es intransigente, ante una sociedad que quiere que nosotros no guardemos la santidad,
¿Tú qué vas a decidir? Eso no puede ser una excusa para nosotros no mantenernos consagrados. Recuerda, la consagración es cuestión de decisión. Y la consagración tiene que ver con tu decisión y con mi decisión. Por eso es que yo decía prohibido delegarlo a terceros. Yo no puedo echar en otros la responsabilidad de mi consagración. Joven, si tú eres hijo de líderes, si tú eres adolescente, si tú eres una persona que dice, pero tengo muchas razones, todavía no quiero, o es que mis papás ellos sirven, pero yo no, pues déjame decir, tarde o temprano tú vas a tener que decidir. Tarde o temprano tú vas a tener que tomar una decisión en tu vida. Si sigues el camino de la consagración o si sigues el camino por donde la sociedad te quiere llevar, ¿cierto? Mi motivación, ¿cuál es? Que tú puedas ponerte tu traje, tu vestido sacerdotal, que tú puedas colocarte tu manto como hijo de Dios y que puedas asumir tu posición, que puedas asumir tu posición como hijo y como sacerdote. Lo segundo que te quiero contar es que la consagración me lleva a conocer y a reconocer la voz de Dios. A mí me llama la atención, y seguramente tú lo has escuchado, posiblemente sí o posiblemente no, de que Samuel vivía Samuel en el templo. Sin embargo, él no conocía la voz del Señor. Él no conocía la voz de Dios. Él no había tenido todavía un encuentro con el Señor, ¿sí? Como tal, él simplemente estaba allí haciendo quizás lo que Elí le decía que debía hacer. Pero él no conocía la voz del Señor, pero estaba en el camino correcto, que era el camino de la consagración. Porque el camino de la consagración me va a llevar a que yo pueda conocer y reconocer la voz de Dios sobre otras voces. Dice el versículo 4 del capítulo 3. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Cierto? En estos versículos muestra cómo Samuel, aún viviendo en el templo, él no había conocido la voz de Dios, nunca había escuchado la voz de Dios. Jóvenes, la consagración es el primer paso para yo escuchar la voz del Señor. La voz del Señor y para reconocerla. Tú aprenderás y yo aprenderé cada día mucho más, con una manera más nítida de escuchar la voz del Señor y reconocerla cuando nosotros vivimos una vida de consagración. Entonces Samuel ya vestía ropa sacerdotal, vivía en el templo, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Sabes, tú y yo podemos ir a la iglesia muchas veces, podemos servir, podemos estar allá como pendiente a lo que nos digan, podemos relacionarnos y tener amigos cristianos, pero nos corresponde a cada uno vivir nuestra consagración, y cada uno tendrá su encuentro y su experiencia personal con el Señor. Su encuentro y su experiencia personal en donde nos llevará a Dios a conocer su voz, pero también a saber reconocerla. En medio del ruido, en medio de tantas voces que nos susurran y nos hablan a nuestro alrededor, nosotros aprenderemos a reconocer la voz del Señor. Y Elí era el mentor de Samuel. Elí tenía errores, Elí tenía fallas, pero Samuel, a pesar de que Elí tenía fallas y tenía errores, nunca dijo, yo que voy a escucharlo a él. ¿Para qué? Nunca.
Samuel fue donde Elí y era obediente a Elí. Y cuando Elí le dijo, ve que no soy yo, es Jehová el que te está llamando, y respóndele así, 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 Samuel escuchó la voz de su mentor, obedeció, y eso le llevó a que él pudiera conocer la voz de Dios. ¿Qué te quiero decir, joven? A veces nosotros nos miramos quienes nos están hablando y decimos, pero esta es una persona imperfecta. Es una persona que tiene errores, ¿yo qué lo voy a seguir? Pues, noticia, todos somos imperfectos, todos tenemos errores, pero nosotros debemos aprender a escuchar a nuestro mentor espiritual, a ese que está conectado con Dios, ese que tiene una experiencia mayor que yo, y también a los mentores como papá, mamá o los que correspondan en la casa. Entonces nosotros estamos llamados para eso y agradamos a Dios cuando nosotros somos obedientes y cuando nosotros escuchamos a nuestro mentor espiritual y también de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces mi motivación también en este segundo punto es que nosotros podamos ser personas que escuchan, que saben escuchar a su mentor espiritual, pero que también saben discernir cuando ese mentor espiritual me está hablando algo que sí está alineado con el propósito del Señor. Y en este caso, pues lo que Elí le estaba diciendo a Samuel, obviamente sí estaba alineado, y a través de esta obediencia, Samuel pudo conocer y reconocer la voz del Señor él mismo. Y a partir de este momento, la historia de Samuel cambia totalmente, porque ya no es el joven que solo está allí sirviendo y obedeciendo. Ahora, en este tercer punto, Samuel empieza su investidura como profeta. Samuel empieza a escuchar directamente la voz del Señor y se convierte en el hombre más importante de Israel en ese momento de la historia. El tercer punto que te quiero hablar es que la consagración te lleva al cumplimiento de tu propósito. La consagración nos lleva a que Dios o a que el propósito de Dios se cumpla en mi vida y en tu vida. Joven, consagrarnos nos garantiza que vamos por el camino correcto. Consagrarnos nos garantiza que vamos en el camino, en el cumplimiento de nuestro propósito. Entonces, no te afanes en decir, ¿cuál será mi propósito? ¿Cuál es? Yo te confieso, yo viví por muchos días pensando, ¿y yo cómo voy a descubrir mi propósito? ¿Yo cómo voy a saber cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál voy a saber? Pero ¿sabes una cosa? Conságrate. Cuando nosotros nos consagramos, no necesitamos afanarnos ni preocuparnos por cuál será nuestro propósito, porque cuando nosotros nos consagramos para el Señor, Dios mismo se encargará de revelarnos su propósito, y no solamente revelarlo, sino que llevarnos al cumplimiento de él. Entonces, Samuel nunca imaginó, pienso yo, que él se iba a convertir en la persona más importante de Israel. Samuel fue juez, sacerdote y profeta, un hombre con 3 cargos a nivel nacional, a nivel de su pueblo, ¿cierto? Entonces se convirtió en una autoridad política y autoridad religiosa para Israel. Entonces él nunca imaginó, pero ¿qué lo llevó a él al cumplimiento de su propósito? Pues el hecho de consagrarse. Consagrarnos, jóvenes, va a garantizar y nos va a garantizar de que nosotros podamos llegar al cumplimiento de nuestro propósito. Iglesia, tú que estás escuchando, te motivo a que tú también puedas consagrarte. No importa qué edad tienes, si eres joven, adulto, niño, no importa, porque consagrarnos no es cuestión de edad, es cuestión de hoy, es cuestión de decisión, pero decisión pronta, porque si no vamos a pasar muchos días perdiendo el tiempo sin hallar el propósito que Dios tiene para nosotros. Como conclusión, la consagración es una decisión personal. Independientemente de que si mis padres me consagraron, independientemente de mi entorno social o político, consagrar es una decisión personal que no puedo delegarle a otros,
porque es mi decisión y mi motivación es que tú puedas consagrarte para el Señor y que en este tiempo podamos consagrarnos y decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero amarte, yo quiero entregar mi vida para ti, y lo demás, Señor, tú lo vas a hacer. Lo demás, Señor, tú me lo revelarás en ese camino de la consagración. Entonces, aprovechemos este tiempo, vivamos este tiempo al máximo en la presencia del Señor. Y estoy seguro, joven, y estoy seguro tú que me escuchas o que escucharás de una manera posterior este mensaje, estoy segura que cuando tú decidas consagrarte, si ya lo decidiste, créeme, ha sido la mejor decisión de tu vida. Si todavía no lo has decidido, pues es hoy, es hoy. Decide tener una vida consagrada para el Señor y créeme, la recompensa llegará. Créeme, el cumplimiento de tu propósito llegará. Créeme, tu vida cambiará totalmente. Tu vida llevará un rumbo cual antes nunca lo hubo tenido. Dios te bendiga. Gracias por permanecer hasta aquí. Gracias por haber escuchado la palabra. Gracias por compartir este link. Pero sobre todo, deja que el Señor use tu vida. Deja que el Señor ministre tu corazón. Deja que el Señor pueda hablarte a ti y que tú puedas cumplir y llevar a cabo su propósito aquí en la tierra. Yo quiero también orar, esa fue la palabra, orar, para que Dios también nos ayude en este camino de la consagración y para que el Señor nos ayude a que nosotros podamos mantenernos allí, que nosotros podamos mantenernos arraigados a Él y que nosotros podamos vivir la entera consagración, una entera consagración en nuestra vida. Señor, hoy tu palabra fue expuesta, Dios, y yo te doy gracias porque este libro de Samuel y este hombre Samuel nos enseña muchísimas cosas, Dios. Pero hoy, Padre, mira cómo él fue consagrado desde antes de nacer, pero aún siendo consagrado él antes, también hubo un momento en que le tocó tomar la decisión de vivir su vida consagrada al Señor, o sea, de llevar esa consagración a la práctica, al hecho, a la realidad. Y tú, Señor, lo sorprendiste, Señor, dándole un ministerio, lo sorprendiste dándole una posición social, lo sorprendiste, Señor, más que todo esto, lo sorprendiste porque era un hombre que te conocía tu voz y que te escuchaba directamente a ti, Señor. Permítenos tener oídos finos para poder escucharte. Permítenos tener, Señor, ese transparencia contigo, Señor, para poder nosotros, Señor, escuchar tu voz y obedecerla, Señor. Dios, yo quiero vivir una vida consagrada para ti. Yo quiero vivir una vida, Señor, en consagración, en santidad para ti, Señor. Amarte y agradarte todos los días de mi vida. Y oro, Señor, para que cada persona que escucha esta palabra, también en su corazón arda el fuego de tu presencia. Y en su corazón, Señor, arda, Dios, el deseo, la motivación y la decisión, Señor, de consagrar su vida para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Joven, te cuento que el día de mañana vamos a tener nuestra celebración de forma virtual, también a las 11 de la mañana, así que esperamos que te conectes, te esperamos allí. Y te vamos a estar compartiendo también el link de la transmisión por YouTube o por Facebook. O si no, tú puedes suscribirte y te van a estar llegando las notificaciones a tu celular o a tu computador. También quiero contarte que a las 5 de la tarde de mañana, Niños CFA Kids va a estar en primera fila también. Así que si tú tienes hijos, hermanos o niños en tu casa, puedes también conectarlos a las 5 de la tarde, porque para los niños también tenemos un espacio especial. Y en la semana te estaremos informando de acuerdo a las medidas que tome nuestro gobierno departamental, cómo serán las celebraciones en los próximos días. Gracias por conectarte y Dios te bendiga. Chao.